yo quiero hablarles del tema: la prueba del discipulado es la obediencia. La pregunta es: ¿usted es un discípulo de Cristo? Porque la Biblia nos dice que a los cristianos se les llamaba discípulos. Y la palabra cristiano fue un título o un apodo que se le dio a los discípulos de Cristo. Era un apodo, no era el nombre que los mismos discípulos o apóstoles le daban a los miembros de la iglesia, sino se les decía como un apodo: cristianos. Y hoy en día para nosotros ya ha quedado ese término como un término que pareciera que a veces se pierde del significado, porque recuerdo que en del estado de Veracruz, una ciudad, alguien dijo: aquí murió un cristiano. Es solo como mencionar un ser humano. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia y escudriñemos acerca de la prueba del discipulado, y es la obediencia. Yo entonces quiero llevarles a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, y dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice la Biblia: así como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve a los cielos sin haber regado la tierra y hecha producirla, así también la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Hará lo que yo quiero. Así que la Biblia nos dice que Dios espera que su palabra tenga resultados, que su palabra tenga fruto. Y yo quisiera conectar lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Así que yo creo que la palabra de Dios tiene un propósito por lo cual ha sido enviada, y no debe volver a él vacía, sino que tiene que hacerse, tiene que aplicarse, tiene que guardarse, tiene que cumplirse. Por eso el tema que yo escogí tiene mucho que ver con una palabra, y es la palabra Shema. Yo creo que el credo espiritual de los hebreos estaba en Deuteronomio capítulo 4. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 4. Este era el credo o la declaración de fe de los hebreos.
Dice así, capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una palabra hebrea que se usa y es oye. En el hebreo es Shema. Shema significa oír. En otras versiones también lo traducen como escuchar. Y Shema tiene mucho que ver con un discípulo. La palabra discípulo en el hebreo es talmid, que se relaciona con Talmud. Talmud significa enseñanza y talmid es discípulo. En femenino es talmida. Talmida es mujer, una discípulo. Y talmid es un discípulo. Y un talmid es uno que shema, uno que oye. Y entonces vamos a ver, conforme a la Biblia, que oír no solamente tiene que ver con sonidos, no solamente tiene que ver con que esté yo escuchando algo que me están diciendo, sino que nos va a llevar a una acción. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Y dice el versículo 7. Y tomó el libro del pacto, habla de Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Si usted busca en su Biblia, hay una concordancia o un diccionario, se llama Strong, que viene en español, en hebreo, una Biblia interlineal, y usted va a buscar la palabra obedeceremos y es Shema. Esta palabra Shema significa oír y significa obedecer. Entonces, cuando Moisés leyó el libro del pacto a oídos de todo el pueblo, fíjense lo que dijeron ellos: haremos todas las cosas que Jehová ha hablado y obedeceremos. Porque entonces dice la Biblia que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Es decir, si Él habla, se tiene que hacer lo que Él dice. Por eso, cuando dice que después de que oír, ellos dijeron: y nosotros haremos y obedeceremos. Shema. Nosotros, Shema. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra
Vamos a ver, está en el libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28. Dice así: guarda y Shema. Escucha, guarda. Guarda es lo mismo que Shema, porque guardar es obedecer. Entonces está diciendo Shema, Shema. Guarda, obedece, Shema. Escucha, Shema, todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Shema, Shema. Obedece y escucha. Vamos a ver otra porción de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, y a él Shema. Y cuando dice oiréis, no es que nada más estás escuchando, eso le está diciendo al pueblo de Dios, sino vas a hacer lo que te dijeron. Oír en la Biblia significa hacer. Shema, oír, obedecer. Vamos a ver otra porción en Deuteronomio 30:12. Dice así: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Pues está el mandamiento. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no está lejos. Es más, dice, no está en el cielo, está cerca de ti. Para que no digas, ¿quién va a subir al cielo por nosotros? Está muy lejos. ¿Quién nos los va a traer y nos lo hará oír para que cumplamos? Nos hará Shema para Shema. Nos hará oír para obedecer. El mandamiento está cerca. Vamos a ver una cita en Isaías capítulo 30. Ahora, el libro de Deuteronomio es el libro de la repetición de la ley. Todos los que salieron de Egipto ya habían muerto. Por lo tanto, los que habían nacido en el desierto necesitaban escuchar nuevamente la ley de Dios, y por eso Moisés los reunió en una llanura y él les está hablando a todos ellos, casi 2 millones de personas, y les está diciendo Shema, Shema. Oigan, pero cuando dice oigan es obedezcan para que les vaya bien. El profeta Isaías, en el capítulo 30 de su libro, dice el versículo 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, no quisieron Shema, no quisieron oír la ley de Dios. Entonces, oír implica obedecer. No oír
implica rebeldía, implica desobediencia. Por eso dice, hijos rebeldes, mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Y no se refiere que no oían, es que sí escucharon, pero se hicieron los que no iban a obedecer. Sí, hay personas que escuchan, y por eso el padre le dice a su hijo, hijo, ¿escuchaste? Sí, espero que sí hayas escuchado. Y luego regresa y dice, pues, ¿qué pasó? ¿No me dijiste que sí escuchaste? Uno que escucha, obedece. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Está hablando también al pueblo. Bueno, un poquito Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Capítulo 12. Ezequiel 12. Versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Es decir, no oyen. O sea, oyen pero no oyen. Los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son rebeldes. Entonces, el pueblo de Israel no oía. Y no es que no tenían orejas, no es que no tenían esa capacidad de oír, sino no obedecían. Y por eso eran rebeldes. Vamos a ver San Mateo 7:24. Jesús está diciendo lo mismo. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye, Shema, estas palabras, ¿y qué dice? Y las Shema, o sea, las obedece. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, Shema, estas palabras, y no las hace, no Shema, le compararé a un hombre insensato, rebelde, desobediente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús entonces está diciendo que oír lleva a hacer. Y el que oye y no hace es un rebelde, es un sordo, dice. Vamos a ver lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 8. Versículo 8. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Habló Jesús de 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones. Y al terminar, dice, el que tiene oídos, Shema. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo está eso? Eso se le conoce como un hebraísmo. Lo que está diciendo, lo voy a parafrasear, yo aquí lo anoté, es cuando tú ya has oído, lo que Dios espera de ti es que lo obedezcas. Es lo que está diciendo. El que tiene oídos para oír, que obedezca. El que tiene oídos para Shema, que Shema. El que tiene oídos para oír, que oiga, que obedezca. Es lo que está diciendo. Porque, otra vez, la palabra Shema es oír y es
obedecer. Entonces, después de que Dios ha hablado, Él espera que obedezcamos. Shema. Vamos a ver otro pasaje está, ¿cómo ven, hermano? Es importante esto, ¿verdad? Juan 12:49. Jesús está hablando y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y cuando está diciendo esto, para mí es, cuando Dios habla, hermanos, nosotros debemos ser reverentes, poner atención, escuchar, obedecer, porque Él es el Maestro. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usaba la palabra rabí, que significa maestro, para referirse a aquel maestro grande, porque rabí, bueno, viene del hebreo rab, que significa grande, una persona que es respetable, es grande entre el pueblo y tiene algo que decir. Y cuando tiene algo que decir, guarda silencio, escucha, pon atención, porque Él va a hablar. Y entonces, al que enseñaba el Talmud, Talmud significa las enseñanzas, el que iba a hablar era el rabí, y el que iba a estar sentado era el talmid, que escuchaba el Talmud del rabí. Y el rabí, entonces, cuando hablaba, la Biblia dice que enseñaba y la gente tenía que poner atención. Y se encuentra, por lo menos yo encontré como 12 veces que le dijeron a Jesús rabí. Pedro le dijo rabí y le dijo maestro, ¿por qué estás diciendo esto? Que te van a matar. ¿Sí? Maestro, pero si ya pescamos toda la noche. ¿Sí? María Magdalena le dice en una forma que Juan, el evangelista, usa como una variante de rabí, le dice Raboni. Raboni, si tú te lo llevaste, dime dónde está el cuerpo. Y Raboni significa mi maestro o mi señor. Y también se usa como amo. Por eso es que en algunas traducciones, maestro, amo, señor, maestro, grande, maestro, amo, señor, rabí. Y muchos se sentían grandes y los aplaudían. Y Jesús les dijo, no le llamen a cualquiera maestro, porque hay uno. Casi estaba diciendo, ese soy yo. Y a mí me van a obedecer, porque soy el que vengo del cielo y tengo una palabra especial. Por eso es lo que está diciendo Jesús ante esos discípulos y ante esos fariseos. Les está diciendo, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. Son palabras de Dios y hay que poner atención. Shema. Vamos a ver otro pasaje. Está en Romanos capítulo 10, versículo 17.
Y dice, así que la fe es por el oír, Shema, y el oír por la palabra de Dios. Lo voy a parafrasear. La fe viene por oír y la fe viene por obedecer la palabra de Dios. ¿Queremos tener fe? Shema. ¿Queremos tener fe en la palabra de Dios? Shema. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, y el obedecer la palabra de Dios. Y si regresamos un poco al capítulo 1 de Romanos, nos vamos a encontrar este principio. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos la gracia, eso está hablando Pablo, y el apostolado, ¿para qué? Para Shema, para obediencia a la fe. Es decir, Dios llamó al apóstol Pablo para que él hablara, para que él predicara el evangelio y la gente lo oyera, pero implicaba lo obedeciera. Se predica el evangelio no para que la gente lo escuche, sino para que la gente lo obedezca. Por eso está diciendo otra vez. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, voy a predicar el evangelio para que la gente obedezca el evangelio. Shema. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en él, habla de Cristo, también vosotros, habiendo Shema, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, son sinónimos. Shema significa oír, significa poner atención, significa tener respeto, significa tener reverencia, significa comprender, significa guardar, significa cumplir, significa poner por obra, significa hacer, significa obedecer. Eso significa Shema. Cuando ustedes se encuentren en la Biblia de oír el evangelio, no es, sí, ya lo escuché y por eso voy a ser salvo. No, ya lo obedecí y por eso soy salvo. Porque se predica el evangelio, lo escuchamos y lo guardamos, es decir, lo cumplimos, lo obedecemos. Entonces, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que somos nosotros cuando Dios nos levante para alabanza de su gloria. Vamos a ver otro pasaje y se encuentra en Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Otra vez, porque fe implica obediencia, o sea, creer, pero no la creyeron, o sea, no la obedecieron. Como hemos dicho, la fe
sin obras está muerta. La fe que obedece es una fe viva. La fe que no obedece, pues más bien no es fe, está muerta. Es que yo tengo fe, sí, pero no lo haces. Hay personas que le dicen, mira, te vas a componer, tienes problemas con tu garganta, tómate esto. Sí, ¿sí me entendiste? Sí. Y bueno, ya, te dejo esto. Oye, ¿lo hiciste? No. ¿Sí me escuchaste? Sí. No me escuchaste. ¿Creíste? No, es que no creo. No obedeciste. Porque el que cree, lo hace. El que no lo cree, no lo hace. Vamos a ver un pasaje que encontré también y se encuentra en Santiago 1:22. Y dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? O sea, ¿cómo hacemos que la fe sea completa? O sea, que la fe se haga realidad. Este sí creyó. ¿Por qué creyó? Porque obedeció. Un creyente que obedece es un creyente que ha creído. Un creyente que no cree no va a obedecer. Y por eso regresamos un poquito a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sean Shema, no solamente Shema. Es que es un hebraísmo, o sea, va de la mano, engañándose a ustedes mismos. Nada más oír sin hacer, pues entonces no oyeron. Como dice la Biblia, al pueblo de Israel Dios le decía, pueblo sordo, rebelde, porque no oyeron, no obedecieron, no creyeron. Así que, amados, con estos pasajes, yo quiero decirles, oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Behavta et Adonai Elohim. Oye Israel, Shema, 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 oye. Un discípulo de Cristo no solo es aquel que escucha, porque los discípulos que se sentaban a los pies de los rabís, los talmid, talminim es el plural, talminim, que se sentaban a los pies de los rabí, escuchaban, aprendían, querían seguir e imitar a su maestro. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, el discípulo no es más que su maestro. Pero el discípulo, dice, será perfeccionado para ser como su maestro. O sea, el discípulo no es como su maestro, pero será perfeccionado para ser como su maestro. Por eso me gusta mucho, hermanos, preguntarme a mí mismo, Samuel, ¿estás avanzando en tu escuela de discipulado? Porque discipulado no es sentarse en una silla, en una butaca, en una mesa, en un aula de clases y recibir una lección. Eso es parte, no es todo. El discípulo escucha, pone atención, respeta, oye, cree, guarda, cumple, pone por obra, obedece, al grado que llega a ser como su maestro y se perfecciona para crecer y superar a su maestro. Amados,
Dios nos llamó para ser discípulos a todos. Hay una mujer, su sobreviviente del holocausto nazi, allá en Alemania con Adolfo Hitler, el Führer, decían el jefe. Y ella dijo algo: no te preocupes por lo que no sabes de Dios. Preocúpate por lo que sabes y no haces. Se llamó Corrie ten Boom, una judía alemana que se escondió. Es más, hay un libro de ella, yo lo leí. Se escondió pasadizos entre los muros y fue llevada a campos de concentración, y después de muchos años de tortura logró sobrevivir. Corrie ten Boom, se los recomiendo que lean. Y ella dijo, repito, no te preocupes por lo que no sabes de Dios. Preocúpate por lo que sabes y no haces. Es muy importante. Porque a veces nos preocupamos, es que yo no sé mucho. Bueno, ¿qué tanto sabes? Lo que sabemos, debemos hacerlo. Amados, no escuchar es muy grave, porque Dios está hablando. Y esto trae juicio y trae maldición. Hermanos, Dios quiere hablarnos y nos ha hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos. Y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, dice Hebreos. Dios quiere hablarte, pero tienes que Shema. Tienes que oír, tienes que poner atención, tienes que respetar, tienes que creer, tienes que poner por obra, tienes que guardar, tienes que hacer, tienes que obedecer. Un discípulo escucha y obedece la palabra de Dios. Por eso el tema es: la prueba del discipulado es la obediencia. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no obedeces, si no Shema lo que yo digo? Cuando tú estás dispuesto a aprender, tú vas a respetar a tu maestro. Si tú no respetas a tu maestro, no vas a aprender. Si vas a ir con alguien que no vas a respetar y quieres que te enseñe, una persona que va a aprender va a tener una actitud de respeto hacia su maestro, porque va a aprender. Jesús dijo, cuando terminaba sus enseñanzas: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para Shema, que Shema. Es lo que está diciendo. Ustedes han oído ya mis enseñanzas, ahora vayan y obedezcan. ¿Cuántos de ustedes quieren continuar aprendiendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se quieren poner de pie? Obedeceremos, dice el pueblo de Israel. Después de haber oído o haber leído, dice, a oídos del pueblo, ellos dijeron: nosotros haremos todas las palabras de este libro y las obedeceremos. Y dijo Moisés: porque Dios ha dicho que les irá bien y serán prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados por Dios? ¿A cuántos quieren
Dios, Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos y prosperados? ¿Verdad? Tenemos que enseñarles eso. Por eso nos aseguramos, hijo, ¿sí me escuchaste? Hijo, ¿sí entendiste lo que yo te dije? Hijo, sí pusiste atención a lo que yo te dije. Ok, regreso en tantos minutos o al día siguiente o en la tarde y platicamos. Si sí escuchó, lo va a hacer. Si no escuchó, no lo va a hacer. Así que hoy, hermanos, estamos en tiempos difíciles. El diablo quiere que desobedezcamos a la fe, pero Dios quiere que obedezcamos a la fe. Dios quiere que cada vez que usted lea la Biblia, la aplique y la personalice. Usted diga, Dios está hablándome. Esto sí entendí, esto es lo que voy a hacer. No se preocupe por lo que no sabe de Dios. Preocúpese por lo que sabe y no hace. Entonces tendremos que arrepentirnos, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios, porque hay muchas cosas que sabemos y no las estamos haciendo. ¿Quieren pedir perdón juntamente conmigo a Dios? Vamos a orar. Padre nuestro,